Buenas tardes, hoy me encuentro con el doctor Manuel Felipe Martínez, con quien estaremos hablando acerca del COVID. Manuel, cuéntanos acerca de ti, ¿quién eres? Bueno, yo soy médico cirujano graduado de la Universidad Nacional. Resido actualmente en la ciudad de Bogotá, en donde he desempeñado prácticamente toda mi carrera profesional. ¿Qué te encontrabas haciendo cuando llegó el COVID a Colombia? Me encontré trabajando en ayudantía quirúrgica en salas de cirugía de una clínica privada de Bogotá. Tú que has visto la situación tan de frente, ¿esto te ha afectado emocionalmente? Sí, definitivamente es física y emocionalmente el hecho de utilizar equipos de protección, ver a la gente enferma, ver todos los cambios económicos principalmente y todas las consecuencias que trae y ver el sufrimiento de las familias, de los pacientes, es bastante duro en realidad. ¿Qué piensas acerca de la vacunación? Bueno, que cuando uno cuenta con una herramienta tan buena como una vacuna en el caso de una pandemia, definitivamente es importante organizarlo para poder dirigirlo a quienes más lo necesitan, pero ampliar el esquema de vacunación lo antes posible y sumar esfuerzos para que la vacunación cumpla su objetivo, que es cortar la transmisión, prevenir la enfermedad y en la medida de lo posible prevenir las complicaciones y la mortalidad de los pacientes. ¿Y no te aterra que haya salido tan pronto? Bueno, mucha gente tiene teorías conspirativas sobre por qué la vacuna salió tan rápido después de la infección y hay otro tipo de vacunas que no han salido a pesar de que llevan años y años en investigación. Y es precisamente porque no todos los virus ni todas las enfermedades son iguales. Por ejemplo, el caso cercano, la vacuna de la malaria, que sigue en proceso, pero estamos hablando de un organismo completamente diferente a un virus. Y las vacunas de los virus no son fáciles, obviamente requieren investigación e inversión, pero el mecanismo de desarrollar una vacuna es más sencillo por el objetivo que tiene la vacuna. Y pues en definitiva, si hay una pandemia, si hay un virus que se transmite por vía respiratoria, todos los laboratorios estaban no solo en la necesidad, sino en la obligación moral eh, de producir una vacuna metiendo todos sus esfuerzos para sacarla lo antes posible. La ciencia ha avanzado mucho, no necesariamente tienen que pasar siglos para poder encontrar una vacuna. ¿Las comorbilidades afectan mucho a una persona en contagio? ¿Realmente? Bueno, es un tema discutido porque inicialmente lo que se creía más que todo era que el virus afectaba a las personas de edad avanzada con muchas comorbilidades, principalmente obesos, hipertensos, diabéticos, patologías respiratorias de base. Se ha visto que no necesariamente hay una relación directa, una relación causa-efecto. En la mayoría de los casos sí es indiscutible, pero aún así hay casos de pacientes ancianos con enfermedades de base. Un caso puntual, mi abuela de 95 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque cocinó con leña en su infancia, tuvo COVID y no tuvo ninguna complicación, ni siquiera requirió oxígeno suplementario. Y otras personas jóvenes sin enfermedades de base han tenido infecciones fulminantes que en el curso de un par de semanas o menos el paciente fallece. Sí es importante tener en cuenta las comorbilidades. Obviamente para cualquier enfermedad del estado de salud de base del paciente es un determinante fundamental, pero en el caso del COVID no se ha demostrado principalmente cuáles son las asociaciones a tener en cuenta cuando se busca prevenir complicaciones o predecir mortalidad. ¿En cuánto tiempo crees que se podría normalizar la situación? Bueno, llegar a llamar la situación normal como tal es difícil decir que será normal de ahora en adelante. Muchas personas previenen o prevén, pues, perdón, que esto se va a convertir en una situación endémica, como la influenza, que repite a cada año con una cepa nueva, y estas enfermedades estacionales. Lo que podemos pensar como normal sería no tener que utilizar medidas de protección, que la economía se normalice, que la cantidad de contagios baje lo suficiente como para que ya no sea considerada una pandemia. Eh, en el caso del mundo, depende del país que se mire. En el caso puntual de Colombia, los problemas políticos, económicos que hay de base, donde la gente en su gran mayoría vive del día a día
y esto impide que haya medidas de autocuidado y la vacunación va realmente lenta comparada con otros países, es muy difícil pensar que en menos de 2 años logremos estar en un estado de normalidad, por decirlo de alguna forma. Se han desvirtuado mucho los protocolos de bioseguridad. Sí. ¿Cuáles crees que son completamente necesarios? Para la población en general, en definitiva, el uso del tapabocas de forma adecuada, cubriendo nariz y boca, utilizándolo todo el tiempo mientras uno esté en contacto con personas fuera del núcleo familiar con las que uno convive, el lavado de manos, que está dentro de es la forma más útil y económica de prevenir muchas enfermedades a nivel mundial, simplemente saber lavarse las manos de forma adecuada y en los momentos adecuados, y evitar aglomeraciones no solo, no como lo ve la gente, de reunirse en espacios públicos por situaciones laborales o de distinta índole, sino las reuniones sociales, el consumo de bebidas embriagantes, porque la gente una vez se encuentra, por ejemplo, en un bar consumiendo licor, pues no va a tener ningún tipo de medida de autocuidado, y este tipo de actividades sociales principalmente habría que restringirlas, pero un uso de tapabocas adecuado y un lavado de manos correcto sería una medida suficiente para prevenir la transmisión. ¿Qué recomendaciones nos darías para evitar llegar a la UCI? Bueno, es impredecible una vez contrae una persona la infección por COVID, saber si va a llegar a cuidados intensivos o no. Personas jóvenes, sanas, sin ninguna enfermedad de base, pueden tener una infección fulminante que se complique con infecciones respiratorias como una neumonía y terminen falleciendo. Es decir, una vez uno contrae el COVID, no se puede predecir si uno va a ser de ese pequeño porcentaje que termina en la UCI y si de ese porcentaje uno va a terminar siendo el 1 o 2% de la población que fallece. Lo único que se puede evitar es el contagio y la forma es siendo responsables, evitando reuniones sociales innecesarias, utilizando el tapabocas y pues todas las medidas de autocuidado que ya se conocen. Pero la única forma de saber que uno no va a terminar en cuidados intensivos por COVID es evitando contagiarse, tomando las medidas necesarias para cortar el contagio. ¿Cómo te has visto afectado a nivel económico? Bueno, inicialmente por mi trabajo, que era básicamente por eventos. Si hago una cirugía la cobro, si no hago ninguna cirugía no cobro ninguna cirugía. Al principio de la pandemia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, tuvimos que cancelar las cirugías programadas. Eso hizo que bajara de hacer alrededor de 60, 70 cirugías mensuales a pasar a hacer 10, 20 cirugías mensuales. Una reducción de los ingresos significativa, una situación que pone en apuros a muchos, y pues en ese momento la única área en la que me desempeñaba era en cirugía y aún no había una gran demanda de médicos en otras áreas para compensar esta afectación. ¿Y tú has sufrido de COVID? Bueno, que yo sepa no. Muchas personas han sufrido episodios de COVID psicológico, por decirlo de alguna forma. Durante el principio de la pandemia, como se cortó la transmisión de otras enfermedades como los picos respiratorios, las enfermedades gastrointestinales, entonces cualquier síntoma que uno tenía, uno decía, ahora sí, me dio el COVID, pero afortunadamente en lo que yo puedo contar, no tengo conocimiento de que haya tenido COVID, y de las múltiples pruebas que me he realizado, todas han sido negativas afortunadamente. ¿Pero te has hecho alguna prueba por tú pensar que tenías COVID? Por pensarlo como tal, sí, hubo una época en noviembre del 2020 en la que estuvimos en muchas cirugías, contacto con pacientes COVID, y durante un fin de semana completo tuve síntomas, cefalea, síntomas respiratorios, dolor de garganta, y pues al principio se lo achaqué al agotamiento físico por el trabajo, pero después de 3 días de seguir con síntomas, uno se preocupa y lo más responsable es cuidarse uno y cuidar a los demás. Me aislé, me informé a mi jefe, quien me obligó, básicamente me dijo que me tenía que dirigir de una vez a tomarme una prueba antes de poder reintegrarme al trabajo. Estuve aislado 5 días más mientras me tomaron la primera PCR y la segunda PCR confirmatoria de que fuera negativa, porque los síntomas persistían. Afortunadamente ambas fueron negativas. Qué bien. ¿Y actualmente qué te encuentras haciendo?
Bueno, debido a los cambios en la carga laboral, ya no lo soporté más. Mis compañeros, la mayoría de compañeros que estaban trabajando conmigo, inicialmente éramos 12 médicos desempeñándonos en el cargo. Alrededor de septiembre, octubre del año pasado ya solo éramos 4 porque los demás tuvieron que ser ocupados en otras áreas. Pues la carga laboral se puso insoportable. Llegamos a un punto en que por salud todos los que estábamos desempeñando ese cargo renunciamos y cambiamos a otra actividad, al menos por un tiempo, mientras la carga para cada uno baja y el estrés baja porque el desgaste físico era muy fuerte. En este momento me encuentro realizando una consulta particular en otra clínica. Bueno, muchas gracias por tus respuestas, Manuel. Les Un gusto. recordamos que este video ha sido grabado con todas las medidas de bioseguridad. Hasta luego.